Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy estaremos revisando la segunda parte del capítulo 10, en donde habíamos ya iniciado esta epístola en el capítulo 10 referente a la idolatría antes y ahora. Y Pablo menciona del mal ejemplo de Israel. Tal es así que en los versículos del 6 al 10 menciona evitar el mal ejemplo que Israel dejó. Pero ¿a qué se refiere todo esto? Mas estas cosas sucedieron, dice, como ejemplos para nosotros. Podemos y deberíamos aprender del error de Israel en el desierto. Y la pregunta es, ¿cómo falló Israel? Entonces esto trae a memoria Pablo en ese entonces, indicando exactamente de los problemas que surgieron y de cómo deberíamos nosotros recibir todo esto, pero como un ejemplo para no volver a cometerlos. Y dice en este enunciado, ellos fallaron en que no pudieron decir no a sus deseos, así que nosotros no debemos codiciar cosas malas como ellos codiciaron. Los cristianos corintios que insistieron en comer carne sacrificada a los ídolos, aunque estaban guiando a otros cristianos al pecado, simplemente no pudieron decir no. Ellos dijeron, la carne es muy buena, o probablemente la expresión que ellos usaron es una ganga, es barata, pero no pudieron decir no por amor a Dios y a un hermano. Entonces con esto nosotros podemos darnos cuenta de que en realidad y lamentablemente en muchas ocasiones personas, iglesias, no analizamos todo esto de cómo si Dios pone en la Biblia es precisamente para que nosotros podamos aprender y nosotros no caigamos en los mismos errores. Y dice entre las cosas que ellos estaban haciendo y que los israelitas también en el desierto lo hacían, dice tú que nosotros no, dice ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, Israel falló en mantener su enfoque en Dios, y ellos comenzaron a entregarse a la idolatría, como está mencionando tanto en Éxodo 32 del 1 al 6, referente a la forma como ellos reaccionan, como ellos piden un ídolo, piden dioses para ser guiados y crean precisamente el becerro de oro. Y también en Números 25, 1 al 3, vamos a ver exactamente de esta idolatría, de la forma como ellos caen en el pecado. Algunos de los cristianos en Corinto no solo se estaban acercando mucho en su asociación con ídolos, ellos estaban haciendo un ídolo de su propio conocimiento y sus propios derechos. En Números 25, del 1 al 3, detalla la bendita palabra de Dios. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Si nosotros vemos entonces esto, si ellos cayeron, ¿qué estaba sucediendo en el tiempo de Pablo allí en esta carta a los Corintios? Y dice en este otro enunciado, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaban. Israel en su idolatría se rindió a la tentación de la inmoralidad sexual y se levantó a regocijarse
como nosotros habíamos citado ya y habíamos leído antes en Éxodo 32, versículo 6, en una forma elegante de clasificar la inmoralidad entre el pueblo de Israel. Sabemos que los cristianos de Corinto estaban teniendo problemas con inmoralidad sexual. Lo detallamos y lo habíamos visto allá en esta misma carta, en la primera carta a los Corintios, pero en el capítulo 6, los versículos del 18 al 20. Y el contexto de aquí nos sugiere que se conecta con su deseo egoísta de complacerse ellos mismos, expresando en insistir en su derecho de comer carne sacrificada a los ídolos. Entonces, de una u otra forma, ellos buscaban una razón para justificar lo que estaban haciendo. Pero si nosotros vemos esto nuevamente y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Si nos damos cuenta claramente, entonces esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, y de alguna forma Pablo muestra que era igual la situación en esa época. El verbo traducido jugar sugiere juego sexual en hebreo, y por tanto probablemente debemos entender orgías de ebriedad. Este es un comentario sobre el Éxodo que realiza Cole. Y cayeron en un día 23,000, dice la palabra de Dios. Este número presenta alguna dificultad. La cita de Éxodo 32, 6 pone en contexto aquí, y en Éxodo 32, 28 nos dice: y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Quizás fueron más los que murieron, los cuales las escrituras no registran, o fueron 20,000 mujeres que murieron a raíz del incidente del becerro de oro. O algunos piensan que Pablo se brincó a otro tiempo, cuando la inmoralidad sexual de Israel durante el Éxodo trajo el juicio de Dios sobre ellos, según el libro de Números, capítulo 25, versículo 9. En el pasaje de Números se nos dice que 24,000 murieron por el juicio de Dios, pero quizás fueron 23,000 que murieron en un día. Entonces, ¿qué podemos ver aquí según Éxodo 32, 28? Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Vemos entonces cómo la idolatría, cómo la inmoralidad sexual provoca ira en el corazón de nuestro Dios, y las consecuencias precisamente son estas. ¿Qué libro tan asombroso es la Biblia, escrita en intervalos durante un periodo de 1500 años? Cuando tales apariciones de imprecisión como estas deben aprovecharse para desacreditar su infalibilidad. Esto es lo que comenta Hodge. Pero ¿a qué se refiere? ¿Qué se refiere esto? A que precisamente nosotros debemos confiar plenamente en lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Ni tentamos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes.
ni murieron, según Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Describe el incidente donde, en respuesta a la queja del pueblo, Dios envió serpientes venenosas entre el pueblo. De nuevo, sus corazones quejumbrosos mostraron estar enfadados en sí mismos y más preocupados por sus propios deseos que por la gloria de Dios. Los mismos problemas que causaban revuelta con los cristianos en Corinto, que no renunciarían a sus derechos de comer carne sacrificada a los ídolos por amor de otro hermano. Entonces aquí nuevamente vemos la insistencia en pecar sin querer ver lo que realmente le agrada o no a Dios y lo que puede perjudicar al hermano. Esto sucedía, esto sucede en la actualidad con ese egoísmo que nos caracteriza al ser humano, pero que nosotros, con la ayuda de Dios, tenemos que vencer. Por causa de la advertencia en esta carta de Corintios, del versículo 1 al 10 de este capítulo 10, parece ser que los cristianos corintios creyeron que estaban a salvo. Recuerde, esto ya lo habíamos visto, del peligro de perecer como los israelitas fueron destruidos por sus pasadas experiencias espirituales o logros. Pero la advertencia de Pablo dice, si le pasó a Israel, les puede pasar a ustedes. Estén en guardia. Es un mensaje que nosotros debemos también tenerlo presente. Ni tentamos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, en Números 21, 4, 9, nuevamente lo mencionamos, describe al incidente donde, en respuesta a la queja del pueblo, Dios envió serpientes venenosas entre el pueblo, en donde, de nuevo, sus corazones quejumbrosos mostraron estar enfocados en sí mismos y más preocupados por sus propios deseos que por la gloria de Dios. Los mismos problemas que causaban revuelta con los cristianos en Corinto, que no renunciarían a sus derechos de comer carne sacrificada a los ídolos por amor de otro hermano. Esto lo volvemos a mencionar porque es muy necesario que nosotros cambiemos esa actitud, considerando que nosotros de una u otra manera tenemos la razón, que nosotros tenemos derechos para hacer lo que estamos haciendo, pero no se trata de eso. Son situaciones que desagradan a Dios y perjudican a los demás, por lo cual nosotros debemos de una manera renunciar a todos esos derechos. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Bendiciones.